Y ahora mismo nuestro caro amigo a quien recibimos con un fuerte aplauso, Héctor Sosa Genaro. Muy buenos días, Bruno. Como siempre, un placer. Héctor, ¿cómo estás? Siempre muy puntual. Vos venís hace rato, ya estás acá, estacionás el auto, venís, te acomodás, estás con las informaciones. Y bueno, yo quiero saber, porque si vos venís acá a estar con nosotros es por algo importante, ¿verdad? Porque un día como hoy comenzaba, atención, la Guerra de los 6 días, famosa Guerra de los 6 días, y ocurría entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Vamos atrás en el tiempo. Israel se enfrentó en 3 frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, propinándoles una derrota fulminante. Increíble, ¿eh? Increíble. O sea, Israel versus 3 Sí. ejércitos. Fantástico. En todas, y cabe agregar que en todas las guerras que tuvo, ganó, ¿verdad? O sea, siendo un país que se iniciaba, que crecía recién. Fue realmente fantástica esa victoria. Y bueno, y esto ocurría hace 58 años, casi 58 años. Israel lanzaba ataques aéreos sorpresa contra aeródromos egipcios en respuesta a la movilización de fuerzas egipcias justamente hacia la frontera con Israel, y comienza la famosa guerra, y hasta ahora siempre recordada, Guerra de los 6 días. Y esa guerra la venció Israel ante 3 ejércitos árabes distintos: el de Egipto, el de Siria y el de Jordania. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se desató esa guerra de los 6 días? Querido Héctor Sosa Genaro. Sí, tendríamos que un poco refrescar la memoria, ir un poco antes, porque siempre Israel, como todos saben, obviamente su historia se remonta a 4.000 años atrás, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco a 1900 nomás. No te olvides que... O sea, al siglo XX. Sí, resulta que termina o la segunda. A los primeros 1900 años de los 4000. Sí, en donde nosotros nacimos, ya, ojo, ya en el siglo pasado. No, atendé bien lo que te dije. Sí. Vos me dijiste, pues Israel, comenzó hace más de 4000 años como nación. Entonces vamos a los primeros 1900 del inicio de Israel. Exacto. Ya me fui muy atrás. Muy atrás. Bueno, vamos al siglo XX. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, para ubicarnos en espacio y tiempo. Termina la Segunda Guerra Mundial. La principal queja que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial es que el Estado judío no tenía un territorio. O sea, los judíos, Israel no existía con territorio, estaba por todo el mundo, los judíos estaban dispersos, ¿verdad? Era la diáspora judía. La diáspora judía, exacto. En el año 135 los judíos fueron echados de la zona en donde ahora están. En 135 después de Cristo. 135 después de Cristo. Fueron echados, ¿verdad? Fueron echados claro, de ese lugar donde ahora y nunca están. Más volvieron hasta el 47, hasta el 48. Sí, entonces, cuando se aprueba Naciones Unidas. Claro, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra informa que iba a abandonar esas tierras, porque Inglaterra ocupaba todo lo que era la zona más o menos de Palestina, ¿verdad? Entonces Inglaterra dicen la ONU, miren, yo dejo esto, y qué mejor que darle al pueblo judío, que también se justificó, etcétera, durante la Segunda Guerra, el tema de toda la persecución, de la muerte de 6 millones de judíos, o sea... En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y entonces la ONU dice, vamos a distribuir, esto vamos a cortar en 2, vamos a darle a Palestina una zona y a Israel otra. Ahí se arma el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo árabe, todo el pueblo árabe que estaba a la derecha, porque siempre le tienen a después sería la Liga Árabe, se opuso tenazmente, porque ellos sostienen hasta hoy día de que ese es territorio árabe, o sea, palestino.
¿verdad? Entonces, ¿qué pasa inmediatamente? El 14 de mayo del 48, cuando se declara la independencia, 1948, con voto de Paraguay a favor de Israel. Voto de también. Paraguay que decidió la instauración del gobierno. Empieza una guerra. Fue muy importante el voto de Paraguay. Demasiado. Torció la balanza. Sí, totalmente. Ahí empieza la guerra. Al día siguiente, la Liga Árabe, compuesta por Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Irak, Líbano y Yemen, atacan fíjate, 7 países árabes atacan a una nación que recién empezaba, se independizó ayer. Ayer se independizó, hoy le atacan. Fue una guerra bastante pesada, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, Israel... ¿Y cómo pudo ganar Israel? Si recién se constituyó. Estaban instalados ahí. Vinieron de gente de afuera, fueron llamados reservistas. Realmente fue increíble. Resulta que los armamentos que Israel tuvo siempre fueron de punta en ese momento. Decime, ¿y por qué atacaron a Israel estos pueblos árabes? ¿Porque no querían que se instale ahí Israel? Claro, porque están en contra de que el pueblo judío se instale en esa zona, porque ellos sostienen que eso es árabe, ¿verdad? Que es una zona de Palestina o árabe. Sí, a pesar de que promulgó eso Naciones Unidas en ese momento. Exacto, ellos siempre se opusieron a eso. ¿Y esos mapas a qué corresponden? A ver. Bueno, a ver, esos mapas son de la distribución de actual. 1945 o 46. 67 dice, exacto. Ahí vemos. 1967. Me gusta ese. El primero, ¿dónde está? 46. 46. Ya. Claro. Esa es la primera distribución. Exacto. Después está la del 67. Bueno, esa del 67 viene a ser ya después de la guerra, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar todavía. Vamos un poquitito avanzando. O sea, ocurre esta guerra del 48. Estados Unidos. Israel gana nuevamente la guerra. Los árabes quedan bastante golpeados, ¿verdad? Muy mal. Y después... ¿Por qué muy mal? Ellos no estaban armados, entonces. Y estaban armados, pero recibieron realmente una sacudida impresionante y fueron replegados. O sea, Estados Unidos ayudó también a Israel en ese momento. Claro, Inglaterra también. Sí. Pero no un apoyo como es ahora, por ejemplo, ¿verdad? Que ahora vos ves que mandan misiles y todas esas cosas. Un apoyo así medio... El pueblo de Israel se defendió solo ahí, ¿verdad? El que puso el cuerpito fue el pueblo de Israel, ¿verdad? No como ahora, acá Ucrania, que es diferente un poco el enfoque de la guerra. Bueno, entonces de ahí ya obviamente los árabes quedaron muy deshonrados, ¿verdad? Porque ustedes saben que el pueblo árabe luego es muy especial, ¿verdad? Con sus tradiciones, con su heroísmo, también un pueblo milenario, etcétera. Y realmente fue humillante esa victoria, ¿verdad? De un país, como decís, que apenas comenzaba. Hacía 24 horas que se independizó. Apenas abrió la cortina. Bueno, y de ahí me gustaría ir ya a lo que es la guerra de los 6 días, que se viene... esa es otra guerra. Esa es otra guerra. Esta es la primera guerra que hubo. La del 48. De entrada, el comité de recepción fue una guerra brutal. Sí. ¿Y cuánto tiempo duró ese comité de recepción? No duró mucho. Fueron algo así como 20, 30 días, algo así. Sí. No duró mucho. Fue rápido el tema. Contra 7 países. Armados, una población bastante respetable. ¿Y por qué acá solamente especifican Egipto, Siria y Jordania? No. Esa es la 6, perdón. Claro. Esa es, me estoy confundiendo. Claro, sí. La guerra del 48 es contra 7 Contra 7 naciones. Contra 7 incluyendo naciones. Yemen, bien decías. Exacto. La guerra árabe-israelí de 1948, también conocida como la Primera Guerra Árabe-Israelí, la primera, tuvo lugar tras la guerra civil en el mandato británico de Palestina, constituyendo la segunda y última etapa de la Guerra de Palestina de 1948, y esta guerra civil se convirtió en una guerra de estados separados con la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. 14 de mayo es el día también de Israel, el fin del mandato británico de Palestina a la medianoche y la entrada de una coalición militar de estados árabes en el territorio
del mandato británico de Palestina a la mañana siguiente. La guerra finalizó formalmente con los acuerdos de armisticio de 1949 que establecieron la línea verde, la línea verde, y desde la declaración Balfour de 1917 y la creación del mandato británico de Palestina en 1920, y en el contexto del sionismo y la migración masiva de judíos europeos a Palestina, se habían producido tensiones y conflictos entre árabes, judíos y británicos en Palestina justamente. Y el conflicto se intensificó hasta convertirse en una guerra civil el 30 de noviembre de 1947, un día después de que las Naciones Unidas adoptaran el plan de participación de Palestina que proponía dividir el territorio en un Estado árabe, un Estado judío y un corpus separatum administrado internacionalmente para las ciudades de Jerusalén y Belén. Un corpus separatum, administración internacional para las ciudades santas de Jerusalén y Belén. Al final de una campaña que comenzó en abril de 1948, llamada Plan Dalet, en la que las fuerzas sionistas atacaron, conquistaron y despoblaron ciudades, aldeas y territorios enteros en la Palestina del mandato británico en preparación para el establecimiento de un Estado judío, y justo antes de la expiración del mandato británico para Palestina, los líderes sionistas anunciaron la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. A la mañana siguiente, Egipto, Transjordania, Siria y fuerzas expedicionarias de Irak entraron en Palestina, tomaron el control de las áreas árabes y atacaron a las fuerzas y asentamientos israelíes. Y los 10 meses siguientes de lucha tuvieron lugar principalmente en el territorio del mandato británico y en la Palestina, en la península del Sinaí específicamente, y en el sur del Líbano, interrumpidos por varios periodos de tregua. 10 meses. Al final de la guerra, el Estado de Israel controlaba toda el área que Naciones Unidas había propuesto para un Estado judío, así como casi el 60% del área propuesta para un Estado árabe. Acá comienza la historia, incluyendo la zona de Jaffa, Lida, Ramle, la Alta Galilea, algunas partes del Negev, la costa oeste hasta la ciudad de Gaza y una amplia franja a lo largo de la carretera Tel Aviv-Jerusalén. Israel también tomó el control de Jerusalén Oeste, que se suponía que formaría parte de una zona internacional para Jerusalén y sus alrededores. Entrando Belén acá, Transjordania tomó el control de Jerusalén Este y lo que se conoció como Cisjordania, anexándola al año siguiente. El territorio conocido hoy como la Franja de Gaza fue ocupado por Egipto. Te cedo la posta. Sí, quiero tomar dos cosas que mencionaste muy importantes. Transjordania. Anteriormente Jordania se llamaba Transjordania. Después toma el nombre de Jordania. Por eso es que leíste que la guerra, uno de los 7 que te había dicho de la guerra del 48 que fueron contra Israel, fue Transjordania, no fue Jordania, ¿verdad? Después le sacó lo trans y se quedó con Jordania. Bueno, pero Jordania en el mismo lugar, digamos. En el mismo lugar, sí. En el mismo sitio, es Jordania, en el mismo territorio. Claro. Se llamaba en ese momento Transjordania. Importante que mencionaste eso. Y ahí estaban todos los trans y después se difuminaron por el mundo. Exacto. Y después... Bueno, y ahí justamente yendo a lo que habías comentado, resulta que Israel toma las partes más importantes, los territorios más importantes que siempre fueron disputados desde la independencia de Israel, fueron los altos del Golán que están al norte, ¿verdad? Tenemos siempre fueron disputados. Siempre. Sí. ¿Por qué?
A ver, ese mapa que está solicitando acá el otro, nuestro invitado Héctor Sosa Llenardo, por favor. Ahí se puede ver, este ya es un mapa posterior a la guerra de la que estamos hablando, ¿verdad? Allá arriba vemos la los altos del Golán. 48 sería. Del 60. Del 67, sí, nos adelantamos un poquitito. Sí. Este mapa es ven arriba están los altos del Golán, que son unas montañas gigantescas que entran en Siria y en el Líbano, que está ahí a la izquierda, donde dice 1967 el mar Mediterráneo, para que la gente se ubique, ¿verdad? El mar Mediterráneo está en color negro, ¿verdad? Arriba de los altos del Golán, hacia la izquierda, esa naranjita que está ahí es el Líbano. A la derecha, en esa punta amarilla, empieza Siria. Bueno, ¿por qué es importante los altos del Golán? Porque tienen, a nivel táctico, estratégico, es demasiado importante, porque vos colocas artillería en esa zona y llegás casi a Damasco. Podés llegar fácilmente a la ciudad de Damasco. Damasco es la capital de Siria. Sí, y tomás la zona del Líbano, que está ahí a la izquierda, y es demasiado importante. Eso por tocar la parte de los famosos altos del Golán. Y vemos al sur, está la península del Sinaí, que es una zona, es un desierto, una zona un poco desértica, no es valiosa, sí, ¿verdad? Es desértica, pero estratégicamente demasiado importante para llegar a Egipto, ¿verdad? Y Arabia Saudita, que tenés abajo otra vez ahí, hacia la derecha abajo está Arabia Saudita. Por eso es que es tan estratégico y siempre están peleando por eso. Esta es una zona... Es roja impresionantemente importante en el mundo entero. En el mundo entero. Bueno, yendo un poco antes otra vez, vamos a ver estos antecedentes de la guerra del 67, que son importantes. Uno de ellos... Perdón, la guerra de los 6 días es de 1967. Y la de 1948 fue... La primera guerra, se llama la guerra árabe-israelí. Se llama guerra árabe-israelí. Tuvieron las 7 naciones enfrentando a un pueblo que se estaba armando. A un pueblo que nació ayer. Nació el día anterior. Exactamente ayer. Se independizó ayer. ¿Verdad? Bueno. Entonces, como resultado de eso es que Israel toma posiciones en los altos del Golán y en el Sinaí. Bueno, eso quedó así varios años. Habían siempre peleitas, siempre escaramuzas en la frontera normal. Eso ya nosotros ni sabemos, ¿verdad? Siempre hubo. Hasta el 67, en donde Nasser, el presidente egipcio, obviamente odiaba al pueblo judío, porque ya había perdido la guerra del 48, ¿verdad? Y se quedaron todos con sangre en los ojos, ¿verdad? Entonces Nasser... pero era muy prominente el político Nasser. Muy importante, tenía un poder impresionante y el pueblo le apoyaba muchísimo. Justamente vamos a tocar ese aspecto. Bueno, los antecedentes de la guerra del 67 son, primero, lo que pasó en la guerra del 48 y las tierras tomadas por Israel luego de la guerra del 48, que nunca aceptó, obviamente, porque Israel en el 48, como bien ya leíste, anexó territorios que la ONU no le había dado, ¿verdad? O sea, la ONU pues le dijo, este es tu territorio. Nos vamos a una guerra y yo tomo territorio, tipo Rusia, ¿verdad? Y el 60% también de lo que le hubiera correspondido a Palestina. Exacto. Tomó territorio palestino, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se quedaron, como digo... Nasser es el alto, es el más alto de todos. No, a ver... Es el más alto de todos. Abdel Nasser, sí. El más corpulento de todos. Era un tipo con un poder a nivel de los árabes, era muy poderoso, porque Egipto era muy poderoso. Era más poderoso que Arabia Saudita, ahora es Arabia Saudita más poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Los antecedentes, ¿cuáles serían de la guerra del 67? Uno, este tema que estamos hablando, la ocupación de Israel de territorios que no fueron concedidos por la ONU, que los que fueron concedidos por la ONU luego no estaban aprobados por los árabes, ¿verdad? Esto peor, ¿verdad? Esta toma posterior de tierra peor. Segundo, Nasser quiso nacionalizar el canal de Suez, gravísimo. El canal de Suez, como la gente sabe, está en el Mar Rojo, es una zona de tránsito internacional. Estaba siendo manejado por Gran Bretaña. Exacto, sí, pero después abandonó y hasta ahora administra Egipto esa zona, ¿verdad? Pero sí, entonces Nasser quiere nacionalizar. Entonces
ocurre una nueva guerra. Pero el canal de Suez se hizo porque decidió Gran Bretaña. Claro, en su momento, sí. Claro, como paso para, claro, con un importante paso comercial. comercial. A Gran Bretaña, Claro. para sus buques, para sus cosas. Exacto, un terreno de tránsito brutal. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere nacionalizar. Vuelve una guerra entre Inglaterra, Francia y Israel. ¿Verdad? No, obviamente ganan ellos otra vez y toman unas tierras ahí en esa zona, pero la ONU le obliga a retirarse a los tres, ¿verdad? Que se retiren y que vuelvan a sus posiciones anteriores luego de esa guerra. Ese vendría a ser otro antecedente grave porque ahí queda ofendido nuevamente Nasser, ¿verdad? Porque pierde brutalmente una guerra allí, así en un ratito, ¿verdad? Le hicieron pomada y reculó otra vez, ¿verdad? Bueno, la ONU, como te digo, le hizo retirar también a los ejércitos, a las tierras tomadas por estos tres ejércitos de tres países, y vuelven a su origen. Bueno, y el tercer antecedente, y muy importante, y tenemos ahí una placa, está el estrecho de Tirán, que está es ese. El estrecho de Tirán está en el mar estrecho Arábigo. de Tirán. En el Fíjate, Golfo de Aqaba. Exacto. Está a la salida del Mar Rojo. Hace una lengua así. Exactamente. Rodea ahí la tierra, digamos. Ahí la península esa. Y ahí está Tirán. ¿Qué pasa? Esa península, ese estrecho de Tirán, es básico para el comercio israelí. ¿Verdad? Entonces Israel considera... el jefe del ejército israelí considera eso como un acto de guerra por parte de Egipto, ¿verdad? La toma de eso, porque dice que eso es imposible, ¿verdad? Ellos no pueden cerrar eso porque el cero es público, ¿verdad? O sea, no tenían por qué cerrar. Efectivamente, ellos cerraron para bloquear el comercio israelí, que sale por ahí, por el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, ese vendría a ser el tercer antecedente que provocó la guerra del 67, o sea, la guerra de los 6 días. Bueno, ahora estamos ya en esa situación. ¿Y qué pasa? Siempre están los que asusan el fuego, ¿verdad? Bueno, Nasser, el presidente egipcio, recibe informaciones de que Israel quiere atacar Siria. Ojo, hay algo que hay que aclarar antes. Después de esta guerra de Francia, Inglaterra e Israel por liberar el canal de Suez, Egipto se alía fuertemente con Siria y Jordania, ¿verdad? Antes no estaba muy unido y en ese momento porque considera... Se aferraron a una causa común. Claro. Y además Siria es estratégica en esa zona, por lo que ya estuvimos hablando de los Altos del Golán, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Recibe Nasser informaciones de que era mentira, de que Israel iba a atacar Siria. Estaba desplazando tropas hacia Siria para ocupar Siria. Entonces le consulta al mariscal del ejército en ese momento. ¿De Egipto? De Egipto. ¿Cuál es la situación del ejército egipcio? Y le dice el mariscal, nosotros estamos para arrasar Israel. No solamente ellos, nosotros estamos para arrasar Israel. El mariscal dijo eso. Se agranda con eso, ensalza al pueblo, el pueblo pide venganza. Se hicieron unas manifestaciones impresionantes a favor de Nasser y apoyando a Nasser para que ese ya es el desfile de esa época. Apoyando a Nasser para que ataque a Israel, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese momento ya habíamos dicho que cuando el comandante del ejército israelí ya se había también ofendido por este mapa ahí, justamente por el estrecho de Tirán, por haber tomado eso, se enviaron navíos. La armada israelí se fue y tomó nuevamente Irán, pero así en un ratito tomó, ¿verdad? También otra humillación para Nasser, ¿verdad? Y se inicia propiamente el proceso ya previo a la guerra. Entonces, como decíamos también hace rato, el jefe del ejército israelí dice que esto es una ofensa muy grave, que esto ya no se puede sostener. Y ahí ocurre cuando en este momento el primer ministro de Israel era Levi Skol. Un señor muy tranquilo, muy pasivo, era un señor un poco mayorcito de edad,
Y no estaba a favor de la guerra, él quería pacificar Sí, las cosas. pacificar, porque ¿verdad? Bueno, recién entraron ahí, pues. claro, hacía 19 años. 19 años Sí. que se habían independizado cuando eso. Bueno, entonces él tenía una posición muy pasiva, inclusive hicieron serían memes hoy día, en los que le ponen a él durmiendo y un tanque egipcio sobre él, ¿verdad? Él con una almohada, ¿verdad? Como diciendo, el tipo se está durmiendo acá y esto nos está midiendo encima, ¿verdad? Entonces se hace ahí una gran protesta a nivel del pueblo israelí, porque ya quería reacción, y pierde el cargo, Skoll, y es nombrado Moshe Dayan. A Moshe Dayan, el famoso Moshe Tenemos la Dayan. fotografía de Sí, ahí está. Moshe que tiene Dayan. el ojito izquierdo. Sí, que tiene un... Tenemos la foto ahí. Bueno, este es Moshe Dayan. El famoso Moshe Dayan. Sí, ¿Cuántas imágenes vimos de este es señor? un héroe nacional de Israel. Comandante del Frente de Jerusalén en la así es. Guerra Árabe-Israelí de 1948, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel entre el 53 y 58 y durante la Guerra del Sinaí en el 56 y ministro de Defensa durante la Guerra de los 6 días en 1967. Se convirtió en un símbolo mundial de la lucha del nuevo Estado de Israel. Moshe Dayan. Bueno, sí. y... El ojo izquierdo. No, perdón. ¿Qué pasó ahí? El ojo izquierdo perdió en la Segunda Guerra Mundial. Él estaba peleando por Australia, o en el ejército australiano, porque obviamente no existía Israel. Él estaba peleando en el ejército australiano y perdió el ojo con un balazo en Siria. Perdió ese ojo. Otra cosa más que obviamente era un mérito para él, ¿verdad? Bueno, pero le daba más fortaleza, más fortaleza, visual, más supuestamente. Así eso, es, ¿verdad? así es. Bueno, y después. Bueno, así las cosas entonces, decíamos que Skoll estaba flojo, asume Dayan, Moshe Dayan, asume el mando del ejército y envía a las tropas, a gran parte de las tropas, a las costas del Mediterráneo a tomar sol y a bañarse. Así, a bañarse. A bañarse. Este es un detalle interesante. ¿Por qué? Porque con eso le estaba demostrando a Egipto que ellos no estaban preocupados. Ellos estaban tranquilos. Estaban tranquilos, ¿verdad? Por otro lado, las fuerzas estaban preparándose a full en otro lugar y mandaron un contingente importante de gente a tomar sol y salió, eso se hizo publicidad, etc. Ahí están las imágenes de aquel momento. Exacto. En ese balneario, digamos, disfrutando del mar, de la naturaleza, del sol, de la buena onda. Aparentemente, y por el otro lado se estaba armando Israel. Se estaba armando. Bueno, una buena táctica de Moshe Dayan. Espectacular. El tipo era, imagínate lo que leíste en los antecedentes de combate que tenía, desde la Segunda Guerra. Ya peleó en el ejército australiano. Bueno, entonces, después de esto, entonces, y ante la inminencia ya de un ataque, porque ya estaban confirmados que Nasser atacaba, Egipto atacaba, ya Siria estaba lista también. Entonces hace un ataque aéreo con toda la fuerza aérea israelí y a las 7:50 exactamente. Ese es el ataque. Estas son imágenes originales de aquel momento. Exacto. Les sorprendió. Estaban desayunando los egipcios, así pero literal. El ejército egipcio estaba desayunando. Este es un archivo de la BBC de Londres. Ya, espectacular. ¿Y después? Ahí están, sí, los aviones. O sea, estaban desayunando los egipcios. Desayunando. A las 7:50 se realiza el ataque. Bombardean todas las pistas de aterrizaje estratégicas de las que iban a despegar los aviones egipcios. Bombardean los aviones egipcios en tierra. No llegaron a despegar. También. Sacan de carrera 280 cazas egipcios. O sea, aviones caza. Aviones caza. 280 en 3 horas liquidan neutralizan el ejército todo eso. En 3 horas. Eso es fantástico, ¿verdad? No le dieron estas son las imágenes. Esas son las imágenes. De aquel momento. Destrozaron todos los aviones, casi 300. Así es. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente primero está la Fuerza Aérea, es la que abre paso a la artillería y a la caballería. Cuando eso ya la caballería obviamente no tenía caballo, tenía tanques. Egipto tenía una cantidad de tanques en una proporción de 3-1 a Israel. Versus Israel. 3-1. Tenían 100.000 tanques y 100.000 tropas efectivas. 100.000 tanques. Egipto. Israel
pasado el ataque aéreo, invade la península del Sinaí. Nuevamente hablamos de la península del Sinaí. Los aviones israelíes volaban a 15 metros de altura sobre el nivel del piso para eludir los 82 radares que tenía instalado Egipto en la zona del Sinaí. 82 radares. Ninguno se percató del avance de la Y hoy tenemos más o menos esa cantidad acá en Paraguay. Nosotros sí, creo que más, 100 por ahí. Sí, creo que 100. Ahí está, a ver, a ras del... Sí, volaron a 15 metros del suelo. Una cosa fantástica. O sea, no fueron detectados por los radares. 82 radares, no era como nosotros, ¿verdad? Que 82 radares bien colocados, ¿verdad? Y evadieron eso. Bueno, hacen el ataque terrestre. Ya en 1967. En el 67. Hacen el ataque terrestre, exitosísimo. ¿Y qué pasa ahí? Ahí hay que mencionar algo interesante. Resulta que destruyeron, en 3 horas destruyeron el ejército así, pero... Egipcio. Bueno, ¿qué pasa? Nasser, muy rabiado con esto, hace una propaganda, rabioso, sí. Empieza a publicar de que Egipto tuvo un éxito total sobre las fuerzas israelíes. Al revés. Moshe Dayan, lo que hizo alguna vez este argentino, el general argentino Altieri, Fortunato Galtieri, versus lo que estaba realmente pasando ahí en las Malvinas, ¿verdad? Sí, así mismo, más o menos. Después, así mismo. ¿Y después? Bueno, entonces Nasser hace una propaganda espectacular, urgente ahí después del ataque. Dice que el ejército egipcio tuvo un triunfo espectacular sobre el ejército israelí. ¿Qué pasa? Moshe Dayan ordena a la prensa israelí que no abra la boca sobre el resultado sobre el éxito del ejército. ¿Por qué? Claro, del ejército de Israel. ¿Por qué? Porque Jordania estaba atenta, no te olvides de esa alianza que hablamos, de Siria, Jordania y Egipto, sí. ¿Verdad? Que están así justamente en una línea curva en el territorio. ¿Qué pasa? Dayan hace esa orden de que no se publique y que no se diga nada, que quede lo que dice Nasser de que perdió Israel, que fue un desastre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jordania estaba atenta. Entonces Nasser le llama al rey Hussein de Jordania. Sí, el rey Hussein, cuando eso. Famoso. De Jordania, sí. Y le dice, por favor, no te muevas, quédate quieto, ¿verdad? No te muevas, ¿verdad? Porque yo acá estoy peleando con Egipto, pero no te metas vos, ¿verdad? Yo estoy peleando con Israel. Israel le dice a Jordania. Dayan le llama al rey Hussein. Al revés. Sí. Pero me decís vos que Jordania estaba en tratativa con Egipto. Claro. Y eso sabe Israel. Eso sabía Israel. O sea, se mete ahí el Moshe Dayan. Moshe Dayan le llama a Jordania y le dice, por favor no te metas. Yo estoy peleando con Egipto, tranquilízate vos. ¿Verdad? Sí, le dice, le dice Hussein. Hussein, enterado ya del éxito que tuvo Israel. Egipto, porque Egipto hizo esa propaganda, puede que le ganó a Israel. O sea, entonces, Jordania dice, a la pucha, yo me voy a sumar al equipo, ¿verdad? Vamos a reventarle a estos tipos, vamos con todo. Entonces, para no dejar... En contra de lo que le dijo Dayan. En contra de lo que le dijo Dayan. ¿Y después? ¿Verdad? Entonces, ataca el oeste, la zona oeste de Jerusalén. Hace un ataque muy importante de una infantería muy importante que tenía. Dayan manda 2 batallones de paracaidistas para enfrentar a esa tropa que estaba ingresando hacia el oeste, hacia Jordania, ¿verdad? Y hubo un encarnizado combate en pleno Jerusalén. Obviamente fueron totalmente replegados los jordanos. Una vez más, éxito del ejército de Israel. Empieza Siria al norte, en los altos del Golán. Siria recibe ya la orden de Nasser, le dice, che, acá la cosa está fea, acá Jordania también ya se fue al diablo, ¿verdad? Por favor, ayúdanos desde el norte, ¿verdad? Para hacer 3 ataques. Sí. Fíjate que son 3 frentes de batalla. O sea, no es macana eso. Y ejército poderosísimo. ¿Qué pasa? En ese entonces, la estrategia más importante a nivel de ejército era la fuerza de tanques, el ejército de tanques. Y los árabes tenían, todos estos 3 países tenían imagínate, Egipto tenía una proporción de 3-1 con Israel. 3-1 decía, sí. Siria tenía tanques muy buenos, pero eran tanques muy pesados y muy grandes. ¿Y qué pasa? Tenían que cruzar el río Jordán al norte para tomar la península de Sinaí y venir hacia Jerusalén, hacia el sur, ¿verdad?
los tanques empiezan a cruzar y se hunden todos los tanques. ¿Ah, sí? Porque los puentes no le daban, no soportaban el peso de tantos no tanques. los sustentaban. Se hundieron todos los tanques. Israel hace un ataque brutal aéreo y después de fuerza terrestre y toman los altos del Golán y llegan hasta Quneitra, ya en tierra siria. Y dicen, hasta acá nomás ya, ¿verdad? Que no tenían interés de avanzar más porque podían llegar a Damasco inclusive. Ya estaba cerca. Podían llegar a Damasco. Podían llegar perfectamente. A la capital de Siria. Se quedan en Quneitra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Quneitra se llama Quneitra. una ciudad, sí, en Siria. Y se quedan ahí, sería pasando los altos del Golán la primera ciudad que se encuentra ahí. Sí, ¿verdad? sí. Es para decirle, llegué hasta acá, mi hijo, le dijo a Siria, ¿verdad? Entonces se da el éxito total nuevamente y así es como se cierra la guerra de los 6 días. Resultado, toman los altos del Golán, Cisjordania Oriental, que es al este, vamos a decir, la Franja de Gaza y la península de Sinaí. Un éxito total. Dayan fue fantástico. Fue fantástico. Fue realmente una estrategia brutal. Imagínate ese desembarco de paracaidistas para defender Jerusalén, ¿verdad? Porque no tenían la velocidad para llegar ahí. El tipo tenía preparado paracaidistas para eso, ¿verdad? Y ni qué decir lo que pasó en Egipto. Moshe Dayan. Realmente un héroe. Ahí le tenemos ¿Y qué pasó con el rey Hussein? El rey siguió Jordania. Él siguió como rey de Jordania. Sin problema, ¿verdad? Pero perdieron nuevamente la guerra, ¿verdad? Entonces esa es la historia de la guerra de los 6 días, así. 6 días, y duró 6 días exactamente. Duró 6 días, porque ya le digo, en 3 horas liquidaron el ejército egipcio. Y después se hizo mucho más fuerte Israel. Mucho más fuerte y con territorio nuevamente, ¿verdad? O sea, otra vez Israel acoplaba territorio también. Claro, los altos del Golán, al norte y Sinaí, los más importantes. Y Jerusalén, Jerusalén fue totalmente tomada. Después otra vez tuvo que retirarse, replegarse un poco para darle a lo que sería Cisjordania, ¿verdad? Que está ahí dentro, ahí en el mapa. Habían esa sucesión de mapas, José, a ver, que pusiste y después... ¿Dónde está esa sucesión de mapas? Ahí está. No. Ahí vemos Cisjordania de la que estaba hablando, ¿verdad? Y ahí está Jerusalén en el medio. Sí, pero había una sucesión de mapas en tonos verdes y amarillos. A ver, comenzaba con verde y después se iba... Esa lámina se ve cómo enfrentó el ataque aéreo. No, aquella que está allá. Ya. Bueno, y es la misma, o sea... No. ¿Cuál es ella? Comenzamos por la verde. La verde. 1946, bueno. 48, dice. 46. Esa era la zona a distribuir. Es lo que... Esto era antes del 48. Sí. No te olvides que el 14 de mayo Él me está hablando acá y vos también, entonces no entiendo. El primer mapa es toda esa zona, esa península... corriendo el año 1946. Después viene la ONU cuando delimita los territorios. ¿En qué año era eso? 1948. En el 48. Sí. Después aparece ya más amarillo ahí en el territorio. El 67. 1967, de eso estábamos hablando. Sí. Y después... Y ahora es el último, nos sitúa en un Israel, en un Estado de Israel actual, sí. Digamos, y prácticamente todo es a favor de los judíos ahí, ¿verdad? Sí. Ahí a la izquierda se ve la franja. Y los verdes, el tono verde, ¿qué es? La franja de Gaza. Ahí a la izquierda. No, los tonos verdes ahí. Sí. Son los árabes, ¿sería? Son árabes. Son Cisjordania. Cisjordania, el más largo, que está en el centro, y la franja de Gaza a la izquierda, donde están ahora los ataques, la guerra de Hamas, ¿verdad? Está ahí dice Gaza, justamente en el último, donde dice ahora, en el último, ahí está. Sí, el último mapa, es el mapa actual. Ese es Cisjordania. Ahí vemos a Gaza, que es el sector del tono verde inferior, y después están los tonos también de Cisjordania, que son los tonos también con manchas verdes. Sí.
y con la fortaleza de Israel que despliega toda su potencialidad, digamos, en el tono amarillo y naranja, digamos. Ahí está Israel hoy. O sea que se armó demasiado Israel y los otros, en síntesis, desde 1946 a esta parte, fueron disminuidos completamente. Totalmente. Y eso, muy buena acotación estás haciendo de que actualmente el ejército israelí es brutal, ¿verdad? O sea, la brutalmente poderoso. Total, pero brutal. Tiene bomba atómica, ¿verdad? O sea, coste que ellos niegan. O sea, no rechazan ni afirman. ¿Y qué pasó con Nasser? ¿Cómo termina Nasser? Nasser después muere de... tuvo mucho cáncer, predicamento. Algo así. No, que fue deprimido. Se dice que murió... los libros dicen que él murió deshonrado, murió deshonrado, sí, devastado, devastado, ¿verdad? Porque por tenía, la realidad, claro, por la realidad, por el apoyo que tenía brutal de la población de Egipto y las veces que se chocó contra la pared, ¿verdad? Contra un muro de concreto prácticamente, o sea, realmente, y con eso para un árabe es una deshonra, ¿verdad? Lo que pasó, lo que sufrió. Para un árabe y para cualquiera. Para cualquiera. Bueno, estamos culminando más o menos esta charla muy interesante como siempre, con Héctor Sosa Llenaro, abogado y analista político internacional, respecto a lo que fue esa guerra de los 6 días, que un día como hoy se organizaba en 1967 o se daba lugar. Israel empezó a lanzar ataques aéreos a nivel sorpresa contra aeródromos egipcios, y también ahí todos los aviones que estaban por despegar fueron destrozados, aviones egipcios, en respuesta a la movilización de fuerzas egipcias hacia la frontera con Israel. Comenzaba así la guerra de los 6 días que vencería Israel. A partir de ahí, y ya desde el 48 empezó a vencer todas las guerras, y de este momento bélico pasaron 58 años. Mucho. Es así, ¿verdad? De victorias permanentes. Permanentes. Porque después hablamos, hay guerritas, vamos a decir, durante todo ese tiempo también, entre el 48 y el 67, varios encuentritos, ¿verdad? Que ya no figuran, ¿verdad? Porque para ellos son normales, de ataques de Jordania, ocupaciones de Siria. Egipto es el que se tranquilizó después de esto. Después de la guerra del 67, Egipto ya se tranquilizó. Pidió después la recuperación de la zona del Sinaí, ¿verdad? La península del Sinaí, que se le devolvió. ¿Sí? Se le devolvió, más tarde, sí. Pero Jordania también se tranquilizó, ya reconoció al Estado de Israel. Siria era la problemática. ¿Y cómo se transforma, entre comillas, Jordania después de haber sido Transjordania? Directamente, o sea, sacaron nomás lo de Transjordania y se convirtieron en Jordania, ¿verdad? Es que era el nombre ancestral. Sea, el mismo territorio. El mismo territorio. Era el territorio de Transjordania. Rebautizaron. Rebautizar, esa es la palabra. Ese país. Exacto, esa es la palabra. De ser Transjordania pasó a ser Jordania seca. Así es. Bueno. Lo que actualmente está provocando nuevos roces en Israel, además de lo de la Franja de Gaza, son los asentamientos israelíes. Resulta que después de la guerra del 67, una consecuencia importante fue, yendo a ese mapa el último que vimos. ¿Cuál de ellos? Que dice, aquel, el de ahora. El amarillo. El amarillo ahora. Profundo, digamos, sí. Ahí donde está el cursor, esa zona, esa manchita verde que está ahí, la de abajo. No, más arriba. Esa última mancha verde, ese último bloque, vamos, ese. Ahí en esa zona están ubicados los asentamientos que cuando Israel tomó el territorio de Cisjordania en la guerra del 67, en la guerra de los 6 días, se quedaron gente ahí. Ellos ocuparon eso. Salieron unas cuantas personas, pero quedaron más de 500.000 israelíes que actualmente están en esos asentamientos. Podríamos poner esa imagen
escalada, digamos. ¿Podríamos poner eso para especificar lo que está Sí, diciendo porque acá eso nuestro es invitado importante. Héctor Sosa Llenaro? ¿Podemos poner eso, por favor? Dale, vamos, porque... o sea que quedaron ahí desde el 67. Desde el 67, de la Guerra de los 6 Quedó días. mucha gente ahí. Quedó mucha gente. Actualmente más de 500.000 personas están en los asentamientos. Y ahí viene el nuevo problema. Resulta que... ¿Cuál es? Que empezaron a murallar, empezaron a poner vallas, empezaron a murallar, y eso está específicamente prohibido. La ONU objeta totalmente esos asentamientos y también invocan el tratado el tratado de Ginebra, que establece que un país que ocupa un territorio no suyo, extranjero, no puede instalar su población en ese lugar. Eso establece expresamente el tratado, y eso es lo que se invoca, la ONU misma invoca, y es lo que también Cisjordania y Palestina están reprochando siempre a Israel, de que esos asentamientos están cada vez más afincados. Y está el ejército inclusive israelí ahí en esa zona, ¿verdad? Apoyando a los pobladores, como decimos, están más de 500.000. Bueno, por otro lado, la hambruna en Gaza. Porque ahí en Gaza, la gente se está muriendo de hambre porque no permiten que pasen alimentos ahí. Así es. Resulta que parece... Y por el mar no se puede alimentar a esa gente. Sí se puede, pero la Marina de Israel tiene totalmente prohibido, tiene totalmente cerrada esa zona. ¿Por qué? Sí, la Marina de Israel. La Marina de Israel, que es muy poderosa. ¿Por qué? Porque es demasiado fácil que entren armas ahí. Eso es lo que... Muy buen punto estás tocando. La gente dice, pero qué barbaridad que se prohíbe el ingreso de ayuda humanitaria. El problema es que dentro de esos camiones, mira que estamos hablando de 60, 70 camiones que traen comida. Dentro de eso, el problema es que traía armas Hamás. Metía armas dentro de los camiones de comida para alimentarse. Y segundo, que Hamás capturaba esa comida y distribuía a su antojo. A su antojo. ¿Verdad? Entonces ese era otro tipo problema. El hambre cero acá. Exacto. Así mismo, es un sinónimo. Entonces ese pues, es el problema. No es realmente que Israel se niega. El problema es que le estás armando otra vez a Hamás. Entonces esa circunstancia también se da, ¿verdad? Y bueno, y hay hambruna. Es difícil eso, ¿eh? Es difícil administrar controlar una cosa así. Claro. Bueno, querido Héctor Sosa Llenaro, muchísimas gracias. Gaza es el lugar más hambriento de la tierra hoy, mientras Israel sigue bloqueando la ayuda. Es una información veraz también esta, que hay que destacar, por más que los israelíes no quieran, ¿verdad? Quieren maquillar mucho. Pero yo creo que todo lo que se cuenta, y al reverdecer todas estas historias desde 1946 al día de la fecha, las de ganar las lleva Israel, y nosotros simplemente no queremos que la gente muera de hambre, porque una cosa es la cuestión bélica o salvar territorios o adueñarse de territorios, y otra cosa es que muera la gente. Y la gente puede estar allá en Gaza, pero siendo alimentada normalmente, como usted y como yo, como cualquiera. ¿No le parece, señor, señora? Bueno, pero la neutralidad de que ingrese esa ayuda humanitaria a través de los alimentos para esa gente desvalida, esa gente que necesita comer para seguir existiendo, es el quid de la cuestión acá. Así es. Así que de alguna manera hay que solucionar esto, no sé cómo. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, querido Héctor Sosa Llenaro.